Vamos a hablar de la transformación de la empresa como base de la competitividad. Y para ello me gustaría hacer alguna reflexión sobre lo que realmente es la empresa, que al final es una institución económica típica del libre mercado, pero lo que me gustaría resaltar es que nace para realizar su actividad económica dentro de un entorno. Y aquí es donde me gustaría empezar lo que es todo ese proceso de transformación, que es el auténtico reto del directivo y del empresario en estos momentos. Si lo que estamos hablando es que nuestra empresa tiene que realizar su actividad dentro de un entorno, lo primero que tendremos que ser capaces de realizar es un alineamiento perfecto entre nuestra estructura empresarial y el entorno donde tenemos que trabajar en cada momento. Ya estamos hablando de que esto será un proceso completamente dinámico. Siempre cuando estructuramos una empresa, contemplamos normalmente dos pilares siempre de manera formal y un pilar de manera informal. Yo creo que tenemos que contemplar las tres estructuras a la vez. Este primer pilar estructural sería la estructura legal. Todos nos preocupamos de que nuestra empresa sea una sociedad anónima o limitada, cooperativa o lo que sea. Por otro lado, establecemos la estructura financiera y nos preocupamos mucho de ver cuáles son nuestros recursos propios, cuáles son los niveles de apalancamiento que tenemos que tomar, pero en muy pocas ocasiones formalizamos de verdad, con la precisión que es necesaria, lo que es la estructura operativa. La estructura operativa que es precisamente la que nos va a permitir desarrollar toda la idea de negocio a partir de la cual se ha generado la empresa. Bien, como hemos dicho, esa empresa que constituimos la tenemos que meter dentro del entorno donde tenemos que realizar la actividad económica. Bien, entonces lo que tenemos es que ver cuál sería el interfaz. Necesitamos un link, algo que nos enganche nuestra empresa con el entorno. ¿Qué es en un principio dentro de la empresa? ¿Cuál sería la variable que podríamos considerar para que realizara ese papel de interfaz? Pues sería la estrategia. Siempre que nosotros estamos haciendo los planteamientos estratégicos de la empresa, estamos haciendo el análisis del entorno y estamos haciendo el análisis de nuestros propios recursos. Entonces, lo primero que tendremos que establecer será esa estrategia que sea, como digo, el interfaz con el entorno, de tal manera que ante cualquier cambio de entorno, automáticamente tengamos una serie de indicadores que nos permitan realizar ese o por lo menos tengamos el aviso de cambio para poder entrar en ese proceso de adaptación y volver a realinear otra vez nuestra estructura con el entorno. Bien, fruto de este planteamiento estratégico, al final tendremos unos objetivos fundamentales que cumplir en la empresa. Para cumplir estos objetivos en la empresa siempre tenemos que hablar de cumplirlos con eficiencia y con rentabilidad. Para cumplirlos con eficiencia y con rentabilidad, entonces lo que tendremos será que organizar nuestros recursos. Recursos que tenemos fundamentalmente de dos tipos. Si bien todos son recursos económicos, podríamos hablar de recursos económicos y de recursos humanos. Bien, la organización de los recursos económicos fundamentalmente la habremos hecho ya cuando hemos preparado nuestra estructura financiera y además nos apoyaremos en diferentes simulaciones y modelaciones, modelos matemáticos. Ahora bien, donde nos vamos a centrar entonces dentro de lo que sería la estructura operacional de la empresa sería en esa organización de los recursos humanos, que lo vamos a contemplar a través de tres variables, que serían la organización formal del trabajo, es decir, cómo las personas, cómo los empleados y los trabajadores tienen que incorporarse a colaborar en la creación de valor de la empresa. Y podrían trabajar de manera individual, tienen que trabajar en equipos verticales, ya sean departamentos, ¿no? En equipos horizontales de procesos, equipos virtuales, en fin, en las diferentes formas que entendemos de cómo pueden incorporarse a la estructura organizativa. Por otro lado, tendríamos que dirigir a estas personas, tendríamos una siguiente variable que serían los sistemas de dirección. ¿Cómo vamos a dirigir a las personas en función de cómo las hemos incorporado a la estructura organizativa, que a su vez dependerá de la estrategia, que depende definitivamente del entorno? ¿Por qué he hecho esta reflexión? Por la importancia que tiene que, si bien vamos estableciendo las diferentes variables, lo que quiero es que seamos conscientes de que todas estas variables están interrelacionadas. De ahí la respuesta que siempre damos cuando alguien nos pregunta algo en la empresa, siempre todas las respuestas empiezan con la palabra depende.
Bueno, pues efectivamente, en estos momentos, todas estas variables que estamos planteando, diríamos siempre depende. ¿Cuál es la mejor estrategia? Depende del entorno. ¿Cuál es la mejor organización? Depende de la estrategia que hayamos seleccionado en función del entorno en el que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el mejor sistema de dirección? Y así sucesivamente. Importantísimo que veamos esta interrelación de estas variables básicas para configurar la empresa que vamos a completar con las políticas retributivas. Las políticas retributivas sería la tercera variable que consideraríamos dentro de la organización de los recursos humanos. Realmente con estas 5 variables, estrategia, organización, sistema de dirección, organización formal del trabajo y políticas retributivas, tendríamos ya lo que sería la estructura básica operacional de la empresa. Ahora bien, ahora para gestionar esto, ¿qué es lo que necesitamos? Todo directivo para gestionar una estructura lo que necesita precisamente es la información, es decir, saber lo que está pasando en la empresa. Necesita la información de todo lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de error en el proceso de toma de decisiones. Y entonces ahí incorporaríamos una herramienta técnica que sería, en un principio técnica desde el punto de vista de management, que serían los sistemas de información, que complementaríamos con una herramienta técnica puramente, que serían las tecnologías de la información, para entre las dos completar lo que sería la gestión de la información. Gestión de la información que la estamos viendo como una herramienta, pero como digo, es una herramienta de una importancia tal que en un principio podemos asimilarla a una nueva variable, con lo cual tendríamos esa estructura operacional con estas 6 variables, ¿de acuerdo? De estructura, organización, sistemas de dirección, organización formal del trabajo, políticas retributivas y sistemas y tecnologías de la información. Bien, pues una vez que tenemos ya la estructura preparada, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar teniendo en cuenta que la estrategia permanentemente a través de los indicadores que ya hemos establecido en el planteamiento estratégico va a estar avisando permanentemente de las desviaciones, de los cambios que se produzcan en el entorno. Cambios a los que tenemos que responder de manera inmediata viendo a cuál de las variables en un principio va a afectar fundamentalmente el cambio y a partir del cambio que se produce en la variable ver la implicación que tiene ese cambio o esa adaptación de esa variable en todo el resto de la estructura, de tal manera que siempre y de forma continua tendremos que estar viendo la empresa de forma global. Este es el reto realmente del directivo. Tradicionalmente, el directivo, su reto era el controlar la empresa, pero también tenemos ya una cantidad de herramientas que nos permiten controlar la empresa, que el valor añadido que el directivo da empieza a ser escaso. Entonces se le añadió la empresa como ente insaciable que es, dice, bueno, pues si ya esto lo haces de forma fácil, ahora tienes que hacer algo más. Y entonces hablaríamos de lo que es la gestión de los recursos en el día a día y de forma permanente. Sí, pero una vez más ya también tenemos unas herramientas excelentes que nos permiten hacer tanto el control como la gestión de los recursos. Entonces, ¿cuál es ahora el valor? ¿Dónde se centraría el valor añadido del directivo? Pues el valor añadido del directivo se centraría precisamente en liderar ese proceso de adaptación y transformación permanente de la empresa para tener de alguna manera esa empresa siempre metida, imbuida dentro del entorno donde tenemos que realizar la actividad económica. Un reto que en estos momentos se complica por la velocidad a la que suceden los acontecimientos. ¿De acuerdo? Algo que debemos tener claro es frases como la de que si algo funciona, no lo toques, son frases que tenemos que olvidar completamente. Si algo funciona, si quieres, no lo toques, pero estate preparado para cambiarlo tantas veces como sea necesario, en función de ese entorno en el cual tenemos que realizar la actividad económica. Bien, dentro de todo esto lo que tendríamos que ver sería cuál es el valor de las diferentes variables que tenemos que tener en cada momento, porque el máximo nivel de eficiencia en la empresa lo vamos a conseguir cuando tengamos todas las variables que hemos definido perfectamente alineadas y a su vez todas alineadas con el entorno. Bien, dentro de todo esto desarrollé una matriz que he llamado matriz de coherencia empresarial, donde tenemos los modelos más relevantes, los modelos fundamentales
de la empresa que conocemos, desde la empresa tradicional a la empresa organizada por procesos y definitivamente los modelos actuales de organización en red o siguiendo teorías de empresa virtual, en el cual podríamos ver ahí los diferentes valores que tendrían que tener cada una de las variables para estar alineadas con el entorno. Como punto de referencia diría que en estos momentos la estrategia fundamental que tendríamos que establecer en el entorno que tenemos en estos momentos sería una estrategia de orientación a los clientes, o es más, a esos que son realmente mis clientes, con un modelo de organización absolutamente flexible, en el cual nos estaríamos apoyando en lo que son, como digo, empresas en red, empresas centerless, que llamamos también en algunas ocasiones, apoyándonos en teorías de organización de empresa virtual, con sistemas de dirección basados absolutamente en modelos de liderazgo, pero de liderazgo real, porque dentro de lo que sería todos los modelos de organización flexible, lo que tenemos que tener claro es que no todos los que trabajan en el mismo proyecto empresarial van a ser nuestros empleados, sino que van a ser, en algunos casos, empleados, la mayoría van a ser colaboradores, partners, asociados, como queramos llamarlos, con organización formal del trabajo que sería basada en equipos virtuales de alto rendimiento. Hoy, como digo, estaríamos colaborando en definitiva entre diferentes empresas, con políticas retributivas basadas en una componente variable fundamental y, por último, con sistemas y tecnologías de la información apoyándose en lo que son todas las nuevas tecnologías de la información. De acuerdo, esto sería de alguna forma el proceso y el gran reto del directivo. No ya solo controlar, que tiene que hacerlo, no solo gestionar, que tiene que gestionar, sino adicionalmente adaptar, liderar ese proceso de transformación para que siempre su empresa esté perfectamente alineada y a su vez alineada con el entorno.